Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ese proverbio lo estamos aprendiendo de memoria aquí en la escuela, es Proverbios 1:7, y es algo que sabemos que va a ser de bendición para los niños, y es algo que nosotros como escuela estamos abrazando, y es algo que nosotros como adultos queremos. O sea, ¿quién no quiere sabiduría? Y no queremos ser necios. Y los niños son necios. Si tienes hijos, puedes decir amén desde el coche y tocarle el claxon. Nuestros hijos son necios. No lo digo yo, lo dice Proverbios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Sí son necios. Y nosotros tenemos ese placer, ese deleite, esa oportunidad de decirle: hijo mío, como dice Proverbios, hijo mío, no desprecies mis palabras. Hijo mío, busca la sabiduría, busca la inteligencia, busca el conocimiento, atesóralo, porque será bendición para tu alma, será refrigerio, será descanso, será baluarte, será un lugar seguro. Proverbios está lleno de estas como súplicas o ruegos en el tono de un papá o de una mamá hacia sus hijos, y queremos, o yo quiero aprovechar esta oportunidad y desmenuzar Proverbios 1:7 porque es muy rico y creo que hay mucho que nosotros debemos de poner en práctica si le creemos a la palabra. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí yo me quiero detener con la palabra temor. Si estás de acuerdo conmigo que la Biblia dice a lo que se refiere y a lo que quiere decir es lo que dice, pues vamos a coincidir que temor significa miedo. Ahora escucho mucho y leo mucho que habla de un temor reverente, de una reverencia, de un respeto. Sin embargo, también leo en la Biblia un pánico, un temblar, un tener literal, personas que cuando veían a Dios se empezaban a convulsionar, caían al suelo temblando y se quedaban mudos por la presencia de Dios. Entonces creo que es sano que nosotros como adultos entendamos y abracemos. Cosa terrible es caer en manos de Dios. Lucy Pevensey en las Crónicas de Narnia le pregunta a los castores: ¿quién es este Aslan? Que si no lo sabes, Aslan es una figura de Jesús en el mundo de Narnia. Y le dicen los castores: es el león, es grande, es poderoso, es majestuoso, es temible. Y entonces la niña está como confundida, pero ¿cómo? Él nos viene a salvar y ¿cómo que es temible? Y entonces hay un momento en el que le dice: pero entonces cuando venga Aslan yo voy a correr a él. No, porque tengo miedo. Y entonces el castor o la castora, no me acuerdo, le dice: cualquier persona que se presenta delante de Aslan y no cae de rodillas, o es el más grande necio que ha existido en el mundo, o es un tonto. Porque la única respuesta apropiada a Aslan es caer de rodillas. Pero él es bueno. Y ese balance creo que a mí me vuela la cabeza de C.S. Lewis, de establecer este león temible, pero él es bueno. Y creo que podemos de ahí tomar nosotros: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ok, ¿cómo puedo yo enseñarle a mi hijo temor del Señor? Yo creo que se aplica miedo. El temor del Señor. Si yo no tengo temor del Señor, no voy a ser sabio. Eso significa que si yo peco intencionalmente, como abiertamente, sin reparo, no tengo temor del Señor. Porque el temor del Señor me va a ayudar a pensar: híjole, no es que si hago esto me va a ir mal. Si tomo esta decisión voy a tener una consecuencia dolorosa o negativa, y eso me hace sabio. Esa es la maravilla. El tener miedo a la consecuencia me hace sabio. El tener miedo a la infracción, el tenerle temor al policía o al soldado o al director, me hace tomar decisiones sabias. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero nuestros hijos son necios, como ya establecimos, porque son muchachos, son jóvenes. No es un ataque a ellos, es simplemente un hecho.
y desprecian la sabiduría y la instrucción. Y ahí es donde yo creo que nosotros debemos de creerle a Dios y decidir qué puedo yo como papá o como mamá hacer para que mi hijo sea sabio y no sea necio. Y si veo que mi hijo desprecia la sabiduría y la instrucción, yo necesito acompañarlo y necesito caminar con él o con ella y ver qué está pasando, que está despreciando la sabiduría y la instrucción. Si yo le digo a mi hijo, Juan, Pedro, y me escucha y me ignora, él me está despreciando mi voz. Si yo le digo, vente a comer y no me hace caso, él está despreciando la instrucción. Es un necio. Y yo lo amo y no quiero que sufra. Y la Biblia está llena de ejemplos y los proverbios hablan de lo que le pasa a los necios. El necio ve el problema, ve el peligro y sigue adelante y sufre la consecuencia. El necio va caminando y la mujer extraña lo seduce y cae como un buey al matadero. La niña necia está platicando con el joven y le dijeron, cuidado con ese muchacho, tiene malas intenciones, pero es necia. Y entonces no escucha y sufre las consecuencias. Por amor a ellos, por amor a sus almas, queremos que sean sabios. ¿Y cómo nosotros tenemos que ser intolerantes a la necedad? Me parece que era la mamá de Jonathan Edwards que decía, en mi casa yo soy intolerante al pecado y cualquier pecado que mis hijos cometan recibe consecuencia. Así sea grande, así sea chico, así me incomode o no me incomode. Y ojo, cualquier cosa que no sea pecado, que me incomode, no recibe consecuencia. Solo el pecado recibe consecuencia. Yo quiero animarte que si tu hijo vive contigo en tu casa y tú le das una instrucción y él desprecia tu instrucción, que no seas tolerante por amor a su alma. Que no permitas que sea necio porque va a sufrir. La necedad trae consigo sufrimiento no solo para el necio, sino para los que lo rodean. Cuando tú desprecias la instrucción y eres necio, tú le ocasionas dolor y problemas a tus hermanos, a tu cónyuge, a tus papás, a tus abuelos, a tus maestros, y es algo que es de verdad hermoso y creo que podemos crecer en acompañar a nuestros hijos, no ser severos ni permisivos, porque hay una tendencia entre los cristianos de ser duros con los niños y de ser tajantes y de ser como severos. Y Dios, ciertamente Dios es intolerante al pecado, pero es un Dios amoroso. Aslan, es terrible, pero es bueno. Entonces, creo que hay una oportunidad de crecer en yo no voy a permitir que desprecies mis instrucciones porque te amo y no voy a dejarte que sigas siendo necio por amor a ti. Pero no voy a ser duro y severo y frío y distante porque así no es Dios. Entonces, no es difícil esto que les estoy pidiendo, es imposible. Pero Jesús está con nosotros. Y para Dios nada es imposible. Y creo que si entendemos, cada que mi hijo muestre señas de necedad y desprecie mi instrucción, yo necesito hacer algo para que él o ella entienda. Está siendo necio, esto tiene que parar. No puede seguir así. A la vez que cultivamos y promovemos una relación, un interés en sus vidas, escucharles, dedicarle tiempo. Me parece que, bueno, yo se lo escuché a Pastor Quique de aquí de Horizonte. Disciplina sin relación produce que el corazón sea rebelde. Entonces no puedes, si escuchas este podcast y dices, sí es cierto, mi hijo es necio, entonces yo voy a ser estricto y duro y tajante e intolerante. Está incompleta la verdad. Y una verdad incompleta es mentira. Necesitamos invertir en la relación, dedicarles tiempo. Cuando te quieran platicar algo, escúchalos. Ya sé que se tardan horas contando sus aventuras y luego no llegan a nada, pero para ellos es importantísimo que los escuchemos.
Pero luego cuando tú le des una instrucción muy clara y muy puntual, siéntate a comer, métete a dormir, vámonos ven, simplemente ven y desprecia tu instrucción, tú necesitas modelarle que tú no vas a permitir su necedad. Y hay ejemplos en la Biblia que nos deben de dar temor de papás que toleraron el pecado de sus hijos, el sacerdote Elí, y que Dios levantó otro profeta y le dijo, tú vas a morir y tus hijos el mismo día, porque tú viste a tus hijos pecar, tú viste que tus hijos hacían lo malo y no les estorbaste. Que Dios nos guarde de ser esos papás tolerantes o permisivos al pecado de nuestros hijos. Y otra vez insisto y regreso, es el amor a ellos lo que nos debe de motivar. Es el amor a mi hijo lo que me hace que yo no tolere y no permita y le estorbe y le incomode y le frene hasta que él decida ser sabio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esto te sea de utilidad. Ayúdanos compartiendo este podcast o dejándonos algún comentario. Eso nos ayuda a que más personas puedan tener acceso a él. Esperamos que nos escuches o que nos veas la siguiente semana, en donde estaremos trayendo consejos, invitados, porciones de la Escritura para que tú no tengas mayor gozo que este. Oír que tus hijos han